Hola a todos, el objetivo principal del presente video es dar un pequeño repaso acerca de qué son los números cuánticos y hacer un par de ejercicios para poder entender un poquito mejor el concepto. Y pues al finalizar, ustedes también deberían ya de ser capaces de hacer algunos de estos ejercicios por sí solos. Bueno, para dar un poco de contexto, tenemos que recordar entonces un poquito más del concepto de qué era un átomo. Y el concepto histórico evolucionó de algo muy simple, que era una simple esfera muy pequeña y que era la parte más pequeña de cualquier material puro. Y pues los griegos nos decían que eso ya no se podía dividir y por lo tanto le dieron el nombre de átomo. Pero pues los avances científicos y tecnológicos del siglo pasado principalmente nos han permitido construir una teoría mucho más acertada acerca de cómo podría ser realmente un átomo. Y lo que establecen es que pues, sí tiene un núcleo supercondensado donde se encuentran partículas como son los protones y los neutrones, pero que esas partículas con carga eléctrica negativa que conocemos como electrones pues no se encuentran pegadas a ese núcleo, es decir, sí se puede dividir y están fuera, pero que no se encuentran la mayoría de las veces como una partícula, sino como ondas, y que estas ondas se encuentran orbitando en niveles estables y definidos de esa nube de densidad electrónica. Y entonces pues nos vamos a apoyar de los números cuánticos para poder describir en dónde se sitúan esos electrones, en dónde se sitúan y qué forma tienen los orbitales que los están conteniendo. Para apoyarnos de esto, pues vamos a necesitar de estos cuatro números cuánticos. Vamos a tener un número cuántico principal, que es el valor definido como n, y este nos va a indicar la energía que tiene el nivel principal donde estaría el electrón, es decir, la distancia, qué tan grande es esa esfera que nosotros vemos como una nube de densidad electrónica y qué tan cerca o qué tan lejos está de ese núcleo que la está trayendo todo el tiempo. Y pues vamos a tener valores posibles siempre como enteros, quedamos que estas energías serán cuantizadas, que el valor más cercano al núcleo tenía un valor de 1, el siguiente es 2, el siguiente es 3, y lo único que hace es ir creciendo esa nube de densidad electrónica. Vamos a tener un número cuántico secundario definido como L, que va a tener valores desde L igual a 0 hasta n-1. Y va a definir la energía de los subniveles, es decir, si tenemos un valor interno de 1, el valor de L también se espera que tenga baja energía debido a que está muy cercano al núcleo. El valor del número cuántico magnético ML se va a definir por la fórmula 2L más un valor y va a representar la posible orientación, pero esta vez ya espacial, dentro de los subniveles del campo magnético del átomo, y nos va a definir también la cantidad de orbitales que vamos a tener. Finalmente, el número cuántico de spin, o ms, va a tener nada más dos valores, positivo y negativo, y se define como medios. Va a indicar el sentido de giro del electrón en su desplazamiento a través del núcleo. Quedamos que cuando comencemos a describir los diferentes electrones de un átomo, es importante que chequemos que los números cuánticos de cada uno de estos electrones sean diferentes. Si estamos describiendo un electrón con los mismos números cuánticos que otro, entonces pues algo estamos haciendo mal porque se trata del mismo electrón. Para poder entender un poco más estos conceptos, vamos a hacer un par de ejercicios para que veamos para qué nos va a servir esto en la comprensión de los números cuánticos o del acomodo que tienen los electrones dentro de un átomo. El primer ejercicio que vamos a realizar dice que escribamos los cuatro números cuánticos para un electrón situado en un orbital 3p. ¿Qué significa ese 3? ¿Qué significa esa p? Ese 3 o ese número que aparece antes nos va a indicar el valor del número cuántico principal, que se representa con una letra n minúscula. Entonces, pues nada más con observar el problema, ya sabemos que el número cuántico principal es igual a 3. Para calcular el número cuántico secundario, pues nos decía anteriormente que había una fórmula, que era desde L0 hasta n-1. Entonces, muchos pensaríamos que aquí tendríamos que hacer el cálculo a partir del n principal 3, pero no va a ser así, porque aquí el problema nos está diciendo que el número cuántico secundario ya está asignado y es este valor de p. Recordando nada más rápidamente, teníamos una tablita muy sencilla en donde venían valores de L, venía 0, venía 1, venía 2 y venía 3. Y estos recibían un nombre. Cuando L era igual a 0, el nombre era S. Para 1 era P, para 2 era D y para 3 era F. En este caso tenemos un valor de P.
Entonces ya tenemos el valor de L definido y va a ser 1. Ahora que ya conocemos el valor de L, podemos calcular los valores de M, recordando que también para este tenemos una fórmula. ML va a valer 2L más 1. Tenemos un valor de L de 1, entonces tendríamos 2 por 1 más 1. Y nos dice que tendríamos 3 valores. ¿Cómo se van a llamar esos valores? Pues partimos de este 1 y vamos a tener menos 1, 0 y 1. Y los valores de spin o ms, pues quedamos en la tabla que solamente pueden tener dos valores, más un medio y menos un medio. Con esto ya nosotros hemos calculado los 4 números cuánticos principales, pero no nos están diciendo si el nivel P está lleno, está vacío o le hace falta algo. ¿Qué sí nos están diciendo? Pues que tenemos un electrón situado en un orbital 3p, pero pues va a ser todo prácticamente. ¿Cómo podemos nosotros acomodar estos números cuánticos para describir cada uno de esos electrones? Pues vamos a ver que tenemos al menos 6 electrones. Vamos a tener un electrón 1, 2, vamos a hacer una listita aquí, 3, 4, 5 y 6. Y cada uno de estos va a tener una serie de valores de números cuánticos. Va a tener un valor de n, uno de L, uno de ml y uno de ms. Recordando que deben de ser diferentes al menos un número cuántico. Para el electrón 1 le voy a poner que tiene el número cuántico principal 3. Y para cada uno de estos vamos a ver que todos tienen ese número cuántico igual. Todos van a ser 3. ¿Por qué? Pues no tenemos otro nivel. Nada más tenemos ese valor del número cuántico principal. El número cuántico secundario o el valor de L que calculamos con la tablita que está aquí arriba, también en este caso va a ser constante y para todos va a valer 1. Bueno, hasta aquí lo que vemos es que esos dos números cuánticos son iguales para todos los electrones, pero pues entonces ml y ms deben de ser diferentes para ellos entre sí. De otro modo, pues tendríamos exactamente el mismo electrón. Para el que sigue vamos a comenzar a describir ml con el valor de menos 1, que sería a este menos 1 y a este menos 1. Este menos 1 nada más puede tener dos electrones y entonces aquí ya lo agoto. Para el siguiente par les voy a asignar el valor de 0, que serían estos dos de aquí. Y para el siguiente par el valor del 1 entero. Y aquí ya veo que tengo ya dos grupos. Unos con menos 1, unos con 0 y otros con 1, aunque el valor de n y de l pues sigue siendo el mismo. Y ya nada más me haría falta definir el giro de cada uno de esos electrones que está representado por los valores de los espines, que para el primero, esto es casi por una tradición, se comienza siempre por el positivo. El que sigue sería negativo y con esto yo ya veo que estos tienen el cuántico principal igual, el secundario igual, el magnético igual, pero el giro del spin va a ser diferente. Entonces se trata de electrones distintos aunque estén ocupando el mismo nivel y el mismo subnivel. Para el siguiente par, pues vuelvo a repetir, más un medio y menos un medio. Y pues igual, principal, el secundario y el magnético iguales, pero el spin diferente. Y para los últimos, pues igual, más un medio y menos un medio. Mala noticia, siempre que nos pidan describir los electrones situados en un nivel y no nos digan exactamente qué electrón es, vamos a tener que hacer esta lista y vamos a tener que representar todos los electrones que puedan aparecer en ese nivel. Bueno, con esto pues ya respondemos al problema, describimos para un posible electrón situado en un orbital 3p. Bueno, vamos a revisar otro problema muy sencillo también. ¿Cuál es el número total de orbitales asociado al número cuántico principal n igual a 3? ¿Qué vamos a ver aquí? Bueno, el número cuántico principal me lo da ya el problema. En este caso ahora no me indican el valor de L, así que ahora sí voy a tener que usar la fórmula. Y quedamos que L iba a ser igual a L desde 0 hasta n menos 1. Lo voy a poner aquí. L va a ser igual a 0 y vamos a poner aquí una flecha para poner que es hasta valores de n menos 1.
Entonces este va a ser un rango. Si yo tengo que n es igual a 3, entonces aquí tendría yo 3 menos 1. Y los valores de L que voy a tener van a ir desde 0, 1, y aquí pues sería 2, ¿no? Que es ese 3 menos 1. Entonces voy a tener yo 3 posibles valores de L. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Como ya tengo 3 valores de L, también voy a tener distintos valores de ML, porque para cada valor de L tengo que calcular un ML. ML se calcula con la fórmula 2L más 1. En el caso de 0, pues sería 2 veces 0, pues es 0 más 1, tendría solamente un valor y ese valor único se va a llamar 0. Para el caso de ML, cuando L vale 1, la fórmula me dice que tendría 3 posibles valores, 2 por 1 más 1, es decir, 3 valores, y esos serían menos 1, 0 y 1. Para el caso de 2, o cuando L vale 2, lo voy a poner aquí, ML, voy a tener 5 valores, o menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Recordando siempre que esto no es que sea negativo, es el nombre del subnivel, de manera representada muy burda. Hay que tener claro eso. Y que a cada uno de estos pues le caben 2 electrones. ¿Qué es lo que me pregunta? Nada más el número total de orbitales. Cada uno de estos es un orbital. Cuando L vale 0, ML vale 0 y ese es un orbital. Cuando L vale 1, ML vale 3, entonces tiene 3 orbitales. Cuando L vale 2, ML vale 5 y entonces aquí tendría yo 5 orbitales. Y el número total sería la suma de estos 3, 5 más 3 más 1. El número total de orbitales asociados al número cuántico principal n igual a 3 sería igual a 9, porque es la suma de estos 3 valores de ML. Y con eso respondemos muy sencillo a la pregunta de cuántos valores tenemos para esos números cuánticos. Bueno, espero que con esto quede un poco más claro cómo es que se resuelven estos problemas y que ahora ustedes sean capaces también de resolver algunos que les voy a cargar en las próximas horas en Microsoft Teams.